Muy buenos días desde la capital de la República. Les extendemos un saludo muy cordial para toda nuestra audiencia. Uno de los temas más importantes a los que nos vemos abocados los ecuatorianos en los próximos días es que entrará en vigencia el nuevo Código Penal Integral. Se habla de que este código recoge casi 100 nuevos delitos. Entre otras razones, nosotros pensamos que es interesante abordar la situación que se vivió entre la Federación Médica Ecuatoriana y una de las disposiciones polémicas, por supuesto, que contiene el Código Penal Integral, que es el artículo 146, que según los ganelos, de acuerdo a los médicos ecuatorianos, busca la criminalización del ejercicio médico de todos estos profesionales. Para esto hemos invitado esta mañana al doctor Alberto Narváez, el secretario ejecutivo de la Federación Médica Ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctor. Ya vamos a tener un nuevo Código Penal Integral a propósito del 10 de agosto. ¿Cuál es la situación que ustedes han vivido en el último momento? Porque se ha cumplido o no lo ofrecido por el gobierno. ¿Qué pasa con cómo quedó la redacción del 146 respecto de esta situación que a ustedes realmente les preocupaba? Bueno, nosotros redactamos el artículo 146, le presentamos al Ejecutivo y al Legislativo, pero se incrementó por el mismo Ejecutivo el inciso 3, que a nuestro criterio es y sigue siendo inconstitucional, pero como una medida, una salida temporal, habíamos aceptado que sea interpretado por la Corte Nacional de Justicia y eso se hizo. Así como están las cosas... ¿Qué decía el inciso 3? El inciso 3 decía que se sancionará también, en esencia es que habrá lo que se llama culpa agravada si los actos son peligrosos, innecesarios e ilegítimos. El resto del artículo lo redactamos nosotros y estamos de acuerdo. Entonces esta parte era ambigua, ahora los jueces han interpretado ya adecuadamente y plantean que habría dos tipos de penas. La pena simple, con los 4 elementos que configuran la culpa, que redactamos nosotros, y la culpa agravada, que sería este inciso 3. Como está interpretado, ojalá los jueces apliquen adecuadamente esto y no tendremos problemas. Lo que se está viendo en la tendencia, porque ya han comenzado a querer aplicar los jueces, antes de que entre en vigencia este articulado, la tendencia es de los litigantes y de los denunciantes, ya no es al Código Penal, porque saben que ahí la mala práctica es un hecho extraordinario, como es en todos los países del mundo. Por lo tanto, ese tema temporalmente está cerrado. Cuando ya no sea poder Alianza País y tengan minoría en la Asamblea, cambiaremos ese inciso 3. Por ahora está bien. Entonces, lo que no ha cumplido el gobierno y no ha cumplido, porque no han querido cumplir, es que quedamos en que se redacte un título especial sobre responsabilidad profesional en la Ley Orgánica de la Salud. Pasamos 3 meses perdiendo el tiempo en el Ministerio y no avanzamos 2 artículos. Como conocíamos y conocemos que el gobierno no ha cumplido sistemáticamente su palabra, nosotros nos pusimos a trabajar ese tema y en el CONARUS, en el Consejo Nacional de Salud, elaboramos una propuesta de responsabilidad profesional que la vamos a presentar a la Asamblea Nacional después de las vacaciones de la Asamblea. Este rato estamos en un proceso de difusión interior en todos los gremios, los gremios de la salud y también con las sociedades científicas y estamos recibiendo recomendaciones. Con todo eso vamos ya a iniciar nuestro proceso de lucha. Pero estamos claros que no conseguiremos nada si no es a través de la acción directa de las movilizaciones y retomaremos de nuevo la lucha porque el gobierno, no sé por qué no cumplieron, no tiene sentido. ¿A qué se habían comprometido el gobierno? A ver, fueron 4 acuerdos. El primero era que se interprete el artículo 146. El segundo es que no ataquen a la federación. Bueno, el presidente Correa vive atacándome a mí, dice que soy tirapiedras, si dar ideas y debatir es ser tirapiedras, sí soy tirapiedras, pero nadie me va a poder acusar ni de ladrón ni de farsante. Eso sí, no me van a poder acusar a mí. Entonces, vive queriendo deslegitimar nuestra lucha de esa manera, lo cual es absurdo, ridículo. Solo traduce un pensamiento pobre, atrasado, ya sin argumentos. Eso ni nos preocupa ya. Pero el segundo era el capítulo especial de la Ley Orgánica de la Salud. Y en la propuesta que ha hecho la Comisión de Salud no hay nada de eso. Por lo tanto, vamos a proponer todo un capítulo entero. Lo vamos a hacer ya ¿Qué buscaría esta propuesta de ustedes? Bueno, lo que pasa es que la mala práctica es la culpa muy, muy grave.
Y eso está bien, así es en todos los países del mundo, pero hay la culpa leve, levísima, que se sanciona a nivel administrativo civil, y las sanciones pueden ser suspensión temporal de los médicos, pero también indemnizaciones. Y eso implica también que en esta misma ley estén los parámetros con los que se van a indemnizar a nivel administrativo a las personas que han sufrido lesiones o muerte por errores no punibles, que no son culpa grave o gravísima. Entonces, esa es otra parte del acuerdo, y la última parte del acuerdo es que el Estado debería, todas las instituciones deben corresponsabilizarse en el pago de seguros médicos, porque en el mundo el tema es que los médicos no pueden asumir el pago de errores. Los errores no son algo infrecuente por la misma característica de la práctica médica, suelen ser frecuentes, pero lo que se busca es reducir los errores por un lado, pero también indemnizar a las personas afectadas. Y eso tiene que darse a través de que las instituciones, que muchas veces son las responsables del 70% de los errores de los médicos por mala organización en el trabajo, por falta de recursos, carencia de recursos o por mala calidad de los recursos, se producen estos errores, por lo tanto las instituciones deben responder. Nosotros ahora estamos atravesando en el seguro, por ejemplo, me dijeron ayer que no hay ni siquiera aspirinas. En el hospital Eugenio Espejo no hay igual, no hay nada. Y a los pacientes VIH-Sida les están pidiendo que vayan a comprar los tubos para hacerse las pruebas. O sea, la salud está en crisis, realmente es algo terrible, y los médicos están trabajando en unas condiciones precarias, diríamos así, sin recursos, peor que antes. Doctor Narváez, ¿por qué cree usted que este es un problema inveterado? Venimos hablando de toda la vida. Yo recuerdo desde que comenzaste el periodismo, lo mismo sería el titular. No hay medicinas, hay problemas en atención básica de salud. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no logramos superar definitivamente? Porque la inversión en salud no fue suficiente, apenas se ha llegado al 3% del Producto Interno Bruto, porque ha habido desperdicio y malgasto de fondos de dinero increíble. Usted puede ir a las bodegas de hospitales y puede encontrar muchos equipos botados ahí sin uso o sin repuestos, y eso ha sido causa también de esta crisis, ¿no? Y a la quiebra actual del Estado, ¿no? Realmente el gobierno, a mi criterio, está quebrado. Desatendido totalmente, al igual que la educación. Quebrado, ¿no? Dice usted, porque se nota no que hay falta plata. recursos, ¿no? Claro, no hay plata, y es una trampa. La oposición dice que el gobierno quiere meterle la mano a las utilidades de los trabajadores, quiere direccionar el crédito de las instituciones financieras. ¿Usted cree que realmente eso está pasando en el país? Claro, o sea, ya no tienen dinero, entonces tienen que recurrir a otros medios de financiamiento del enorme gasto público, a veces innecesario, porque ha crecido el Estado. Le doy un ejemplo de lo último que sabía: el Ministerio de Salud tiene 1.800 empleados en la planta central, y la eficiencia de la gestión pública en el Ministerio de Salud no ha mejorado nada de cuando éramos 600. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema de clientelismo político para emplear a gente ligada al partido, y eso es un mal gasto enorme, ¿no? Que a propósito de esto, doctor Narváez, ¿qué opinión tiene usted como Federación Médica Ecuatoriana de la supuesta contratación de cientos de médicos cubanos? Bueno, esa es una medida, porque hay médicos ecuatorianos, sobre todo médicos generales, lo que no hay especialistas, y dicen que vienen especialistas. Cuando se averigua un poco más, son médicos familiares los que están viniendo y a ejercer de especialistas. ¿Quién les pide certificación a ellos? Teóricamente el CENESID, pero el CENESID es juez y parte, entonces no sabemos eso. Pero bueno, el objetivo de esto es mantenerles a los médicos intimidados, diciéndoles que les van a reemplazar por cubanos, pero hasta ahora no han podido, ¿no? ¿Cuántos cubanos están en el país? Mire, no tenemos, porque el gobierno no ha publicado nunca, se va dando datos de prensa y no sabemos el número de cubanos, y por otra razón, porque hay una gran deserción de cubanos, ¿no? Llegan, pasan aquí 6 meses, 1 año y se van. Usan el Ecuador para irse seguramente a Estados Unidos vía México. Y eso es lo que está pasando. Le doy ejemplos. En Morona, Santiago, había como 4 cubanos, estuvieron 6 meses, compraron cosas a crédito, dejaron debiendo con deudas ahí a la gente de Morona y se fueron del país y ya no están. Entonces eso pasa con los cubanos. Pero también resulta peligroso, doctor Narváez, porque en un momento determinado nadie tiene la certeza, la acreditación y el registro de que realmente son especialistas, de que son galenos, de que son profesionales confiables. Ustedes como
Federación Médica Nacional, ¿qué pueden decir sobre esto? Bueno, teóricamente están dentro de la legalidad porque los médicos cubanos están amparados por el convenio Hipólito Unanue y no necesitan para revalidarse nada, o sea, solo registrarse en el CNCID. Ahí tenemos dudas, porque hay algunos que en realidad son tecnólogos médicos, les llaman médicos, son licenciados en medicina con 4 años, y teóricamente esos médicos deberían estar en los sitios más alejados, y no, y están en hospitales cantonales. Es decir, todo lo que el gobierno dice, detrás de eso siempre hay una doble versión, yo digamos. Una es lo que dice y otra es la realidad. Han inventado un mundo ficticio, un país ficticio, y ese tipo de pensamiento vulgar, la gente tarde o temprano se da cuenta, ¿no? De eso. Eso no, porque yo diría, son paños de agua tibia que el gobierno pone frente a la crisis de la salud. Paños de agua tibia frente a la tremenda crisis de salud que vive el país, dice usted. Pero frente a esto también hay informaciones que se han publicado en los últimos días respecto de las licencias obligatorias en la salud pública. Una información publicada estos últimos días dice que en materia de salud pública el gobierno ha registrado grandes avances, dice esta información. Primero, con inversión en infraestructura hospitalaria y el incremento paulatino en los presupuestos para esta área. Pero también son significativos los avances en las políticas públicas para este sector, más o menos lo que dijo la señora o señorita ministra de Salud Karina Vance en una nota publicada hace 2 días por el diario Hoy. Bueno, en materia de infraestructura, el Ecuador tenía un déficit en el 2007-8 de 3.000 camas hospitalarias, y hasta ahora no han construido más de 800 a 1.000, por lo tanto hay 2.000 camas, y lo que han hecho, como dicen los muchachos, tunear los hospitales. Entonces ha habido una inversión superficial, digamos yo, seguimos teniendo ese déficit. Hay 3 millones de ecuatorianos que no tienen acceso a la salud, y eso desde el 2008. Lo que hay que aclarar es que hasta el 2008 hubo una buena inversión, que subió al 2.8% del Producto Interno Bruto. De ahí hasta acá ha subido 2 puntos, todavía no cumplen la Constitución. Y yo no veo los grandes avances de la salud pública, porque el que no haya medicamentos en los hospitales más grandes de la capital, incluyendo el seguro, ¿qué avance va a ser? Yo lo que les digo es que me demuestren los grandes impactos en términos de reducción de la mortalidad, ¿sí? Que la tendencia es igual a la que era antes durante la larga noche neoliberal. No hay una tendencia a la baja importante. Lo que hemos visto es baja después del 2010 porque cambiaron los denominadores. Entonces, como cambió el denominador por el censo, entonces usted no puede comparar esos periodos con los otros, tiene que homogenizar. Entonces hay esas cosas que se dicen, pero en el fondo usted puede ver en los servicios de salud hay una crisis inmensa, no hay medicamentos, no hay recursos, colas inmensas. En el Seguro Social es lo más pavoroso, turnos a los 6 meses. Si es un paciente con un cáncer de cualquier tipo, a los 6 meses ya está metastásico, ya no hay nada que hacer. Entonces hay una crisis inmensa que no pueden ocultarnos. De los turnos, se está hablando de que a la misma empresa que falló ya en el tema del call center, vuelven a darle el contrato, y que esto nos ha costado a los afiliados otros $20 millones. Sí, pero el mayor problema no es el tema que le hayan contratado al call center. El problema de la discusión es si es útil o no, si sirve o no. De pronto, con lo que están pagando, podrían contratar médicos familiares para crear el primer nivel de atención que tiene el seguro. No tiene primer nivel de atención. El seguro campesino sí, pero el Seguro Social no tiene primer nivel de atención. Entonces, yo diría, claro, si el Seguro Social contrataría a médicos generales de barrios, donde vaya la gente como primer nivel, y ellos refieren a los médicos a que atiendan en los barrios. Un buen médico familiar general, bien capacitado, y se le puede capacitar en un año fácilmente, puede resolver hasta el 80% de los problemas de los afiliados. ¿Usted sí cree que es botar la plata e invertir tanto dinero en el famoso call center y darle a la misma empresa que ya fue cuestionada y que no funcionó? Yo creo que no ha funcionado. No es un problema de la empresa, es un problema de la política. Pero además, la empresa esta fue investigada, hubo indicios de algún problema no muy claro, y creo que eso llama la atención. Pero el problema es que es ineficaz. Que se sigue entonces reiterando. Bueno, eso será de preguntarles, ¿no? Que, a los funcionarios ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Porque no es posible que se den estas cosas, ¿no? Es decir, siga en terapia intensiva, incluso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Salud Ecuatoriana. Pero le quiero preguntar yo, respecto de la entrega de una licencia obligatoria, pues se dice que esto va a permitir
a laboratorios locales producir 4 medicamentos, 2 para enfrentar el VIH-Sida, 1 para el tratamiento y trasplante renal, 1 para las enfermedades oncológicas, es decir, el cáncer, y otro para la artritis reumatoide. Bueno, ¿Qué piensa usted? eso está bien, pero el asunto es que por 4 medicamentos se arma una cosa como que están haciendo una política fantástica. Hay 80 medicamentos genéricos que podrían producirse en el Ecuador y no lo hacen. Y van a hacer 4 y con 4 dicen que se está haciendo una cosa maravillosa. Siempre esta realidad ficticia que crea la Revolución Ciudadana de cositas pequeñas quieren hacer cosas inmensas, como que es algo fantástico. Ya deberían haber, en 8 años, ya 9 años de gobierno, en la industria nacional debería estarse produciendo 80 medicamentos genéricos que se pueden producir en el país y que no se sabe por qué no se han producido. Le doy un ejemplo, morfina. La ministra debe saber que los pacientes terminales tienen que gastar enormes cantidades de dinero comprando derivados de la morfina, opiácicos para el dolor. Cuando con la morfina le puede costar a un paciente no más de 80 centavos a $1 diario el darle morfina, porque la morfina es uno de los medicamentos más baratos. La pregunta es, ¿por qué producen estos medicamentos raros para trasplante renal? Que está bien, es el derecho de los pacientes que reciben trasplante renal, pero ¿por qué no hay producción de morfina? Seguramente a las farmacéuticas que importan o traen estos medicamentos caros para el dolor no les interesa. Entonces este tipo de cosas ya nos tienen acostumbrados a hacer de una cosa pequeña como una cosa inmensa, es decir, a llamar una reforma revolución cuando es una reforma mediocre. Le llamaban la revolución sanitaria, cuando es una reforma mediocre, una reforma que no ha cambiado. Sobre todo hay un problema muy serio. No se ha implementado la atención integral, todo es atención curativa, que a quienes ha beneficiado es a no más de 180 empresas farmacéuticas que reciben más del 60% del gasto en salud. Porque no se está haciendo atención primaria, atención integral, es decir, prevención, promoción de la salud. Porque un médico en 15 minutos no puede hacer promoción y prevención de la salud. Esa es la realidad cotidiana, pero esta es pura propaganda, ¿no? Yo digo, es la realidad ficticia que han inventado, ¿no? En todo caso, nosotros esta mañana lo que hemos hecho es una pequeña radiografía de lo que significaría la situación de la salud pública ecuatoriana, y lo hemos hecho con un nombre de las características del doctor Alberto Narváez, secretario ejecutivo de la Federación Médica Ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctor Narváez, que ha venido esta mañana. Muchas gracias también, un placer. Pues vamos con más información.